Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural correspondiente al tema número 3, que trata sobre el dimensionado de fundaciones superficiales y zapatas. Ya estamos terminando el semestre. Este es el tema correspondiente al primero de los dos del corte número 3, que es el último corte. La evaluación de este tema va a tener un valor del 20% y va a tratar sobre dimensionado de fundaciones superficiales y zapatas. Vamos a ver toda la teoría correspondiente a lo que son fundaciones y zapatas. Ok, las estructuras que sostienen la edificación. Antes de empezar, permítanme recordarles que cualquier duda que se presente en el tema la pueden hacer llegar a través del foro de la asignatura o al WhatsApp del 0424-5161-730. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Ok, vamos a empezar por conocer, definir lo que son fundaciones. ¿Qué es una fundación? En ingeniería o en construcción civil, la fundación tiene por finalidad transmitir las cargas totales del edificio al suelo. Ese es su principal objetivo. Para eso se construyen. Se construyen para soportar las cargas de toda la edificación y transmitirla al suelo. Y se diseñan en todo tipo de terreno, o mejor dicho, en función del tipo de terreno. Un buen diseño de fundaciones se realiza luego de una buena investigación del suelo. Por lo tanto, debemos investigar. Lo primero que hay que hacer es investigar las características del suelo donde vamos a comenzar o vamos a instalar o a implantar la fundación. ¿Ok? Y eso depende de la variedad de suelos que existen, desde un extremo de arenas gruesas, densas, hasta arcillas más activas. Imponen diferentes tipos de fundación. Para cada suelo existe una fundación específica. La característica del suelo determina el tipo de fundación
que vamos a implantar en la obra. Los suelos, las fundaciones y las estructuras no son entidades independientes o separadas. Esos tres elementos deben ser tratados como un conjunto absoluto. Estos tres elementos deben ser tratados como un conjunto absoluto. El proyecto de una fundación o de una base, que es como se conoce la base del edificio, es necesaria concebirla como un esquema integral con el suelo abajo y la estructura arriba. Eso hay que tenerlo claro. No es separada. Todo tiene que ir integral. Forma parte del proyecto integral del edificio. Porque ella es la que soporta toda la estructura. Jamás debemos diseñar de manera aislada de las otras dos entidades. Si usted va a diseñar una fundación, no lo puede hacer aislada de las otras dos entidades que son el suelo y el edificio, la estructura como tal. ¿Ok? La profundidad y anchura de las fundaciones se determinan por cálculo, de acuerdo con las características del terreno, el material que se construye, con qué se construye o de qué se construye y la carga que ha de sostener. Como dicen los gringos, of course, si ella es la que va a transmitir las cargas totales del edificio al suelo, debemos calcular cuánto va a soportar, diseñar en base a lo que debe soportar la fundación y que el suelo aguante esa cantidad de carga. Cuando los suelos reciben las cargas de la estructura, se comprimen en mayor o menor grado y producen asentamientos de los diferentes elementos de la fundación y de la estructura. Por supuesto, estamos en presencia de una carga de comprensión hacia el suelo y las cargas que se pueden originar por la misma, por el desplazamiento que pueda tener, ¿verdad? Que debería ser mínimo el suelo donde está la estructura. Tipos de fundación. Existen dos tipos que son directas e indirectas. Vamos a comenzar primero con las directas. Dentro de las fundaciones directas tenemos fundaciones bajo columnas. Son aquellas que se apoyan sobre el suelo sin elementos estructurales intermedios. En la imagen, ¿verdad? Una fundación aislada directa que distribuye la carga de una columna, como la vemos acá. La base, que es la fundación, distribuye la carga que está generando esta columna. ¿Ok? Está en contacto con el suelo sin la ayuda de elementos tales como pilotes, cabezales o vigas de atajo. ¿Ok? Es directo, sobre el piso, sobre el suelo. Pueden ser de planos superiores inclinados para economizar hormigón, que se ajustan a las solicitaciones del flector y el punzonado. Los ángulos de inclinación deben respetar las pendientes del hormigón en masa fresca para no utilizar encofrados durante su construcción. Esos ángulos oscilan entre los 25 o 35 grados. De 25 a 35 es el rango de estos ángulos. Estas bases de carga de caras inclinadas, como las ven acá, de caras inclinadas, la base y las caras inclinadas, ¿verdad? Son utilizadas para cargas mayores de 200 kilonewton o
20.000 newton. Para cargas menores, las caras superiores pueden ser planas horizontales. Aquí tenemos las caras inclinadas y aquí tenemos caras paralelas horizontales planas. ¿Ok? Esos son los tipos de fundaciones bajo columnas que se encuentran dentro de las fundaciones directas. Para el cálculo se puede considerar a la base como dos voladizos invertidos equilibrados y las armaduras se colocan en la parte inferior de la base y requieren de cuidados especiales ya que pueden ser atacadas por agentes corrosivos del suelo. Aquí tenemos una estructura interna de una de esas fundaciones. Como ven, la armadura de la fundación está en el centro de la fundación. Esta es la fundación, la armadura va desde la base de la columna hasta el fondo de la fundación. ¿Cómo se especifica aquí? Entonces, como son atacados o pueden ser atacadas por agentes corrosivos del suelo, necesitamos que tengan buenos recubrimientos de hormigón para protegerla. Es aconsejable utilizar espesores no inferiores a los 5 centímetros. La base con el tronco y la columna generan un conjunto de alta rigidez. Cualquier esfuerzo de flexión generado en la parte superior de la columna se transmite al suelo. Nosotros vimos en el primer tema ejercicios relacionados con este tipo de fundaciones sencillos, pero donde apreciamos que la carga de la viga o de la columna que estaba apoyándose en la fundación se transmitía a toda la fundación, a la base de la fundación y por ende al suelo. El diagrama de presión del suelo deja de ser uniforme, rectangular. Para evitar esta situación, se cruzan las barras que llegan de la columna en una zona cercana a la base. ¿Ok? Este dispositivo evita la transferencia de momentos flectores, como se aprecia aquí en la figura. El cruce cercana a la base. Esas son las fundaciones bajo columna. Sus características principales. Vamos a ver ahora las fundaciones lineales. También se llaman corridas y son fundaciones continuas. Se desarrollan a lo largo de una línea, como se aprecia acá en la transparencia. Soportan habitualmente cargas de muros o paredes. ¿Ok? Se utilizan para muros o paredes. Es lo que usted ve en la parte donde va a colocar una pared. La base de esa pared es una fundación. Eso es una fundación lineal. Que transmiten cargas lineales. En la imagen que tenemos acá, se indica el esquema de corte y planta. Este es el corte y este es el de planta. ¿Ok? De la base lineal. La fundación de la figura es una zapata continua. Se utiliza generalmente para suelos arenosos, confinados, aquellos suelos que no varían de volumen con el contenido de humedad. En algunos casos especiales son utilizadas para resistir cargas de columnas cuando éstas se encuentran separadas por distancias cortas, las cuales son inferiores
a los 4 a 5 metros. Entonces, ¿dónde utilizamos estas fundaciones? En suelos arenosos, ¿verdad? Que no contienen un volumen, ¿verdad? O no varía el volumen de humedad. Y algunas veces estas fundaciones se utilizan para resistir cargas de columnas, como estas que están acá. Si ustedes lo han visto en las construcciones, ¿verdad? Una pared o un muro lleva una serie de columnas y entre columna y columna tenemos los bloques que se colocan en la pared, todo sobre una base de una fundación lineal. La otra que está acá en los tipos se conoce con el nombre de plateas. ¿Cuándo se utilizan las plateas? En ocasiones es necesario realizar fundaciones que son extendidas de pequeño espesor, que se denominan plateas, como se muestra en la figura. Se las utilizan en suelos de muy baja capacidad de soporte o con arcillas muy activas. Por eso es importante siempre hacer un análisis de suelos cuando se va en el sitio a construir una edificación. Eso es lo que va a determinar el tipo de base o fundación que usted va a colocar para sostener y recibir la carga de la edificación. La platea debe estar unida a las paredes de la construcción, ¿ok? Mediante barras verticales acompañadas de horizontales, de manera que el conjunto de platea con paredes configuren un conjunto estructural de alta rigidez. Además, con la incorporación de hierro, las paredes adquieren resiliencia y tienen capacidad para almacenar energía de deformación. Entonces, aquí tenemos la imagen de una platea con 6 columnas dispuestas en la platea, la cual está conectada a las columnas que a su vez estarán unidas mediante armaduras a las paredes. ¿Ok? Aquí tenemos otra imagen donde tenemos la pared y las barras que utilizan en la pared. En la imagen se muestra una pared de bloques de cemento con barras horizontales, cada 3 juntas de diámetro 4.2 milímetros y barras verticales, que las tenemos acá, de 2.50 metros de diámetro, 6.0 milímetros. ¿Ok? Para la cuantía de las barras de acero en vertical y horizontal, se recomienda un valor aproximado de 0.0004, o sea, 0.4 centímetros por 1000 veces del área de pared. Si la pared tuviera un espesor de 0.20 metros y altura de 3.50 metros, el área de la pared sería entonces 0.20 por 3.50 serían 0.70 metros cuadrados, lo que son 7.000 centímetros cuadrados. La cuantía de armaduras verticales y horizontales se calcula mediante esta ecuación: 0.4 dividido entre 1000 multiplicado por 7000, que es el área de la pared. Eso es 3 centímetros cuadrados. En la unidad de pared de 1 metro cuadrado, si utilizamos barras de 6 milímetros de diámetros, ¿verdad? Varillas de 6 milímetros, 0.28 centímetros cuadrados, debería existir
en promedio 5 barras en las juntas horizontales y otras 5 en las verticales, esquinas y marcos de puertas y ventanas. Estas son algunas consideraciones para las plateas, el diseño de platea. La siguiente se denomina vigas encadenadas o encadenados con pilotes pequeños. En el diseño de las fundaciones para suelos de mediana actividad se utiliza la combinación de vigas encadenadas con pilotes o pilotines. Los suelos activos tienen movimientos de expansión y contracción espacial. Para reducir esos esfuerzos o esos efectos de estos desplazamientos, se inserta en el terreno un marco rígido, que son vigas encadenadas, con anclajes que son los pilotines, como si fuera un conjunto de clavos tomados de un bastidor, como está mostrado acá. Las fundaciones de cada pieza las vamos a describir a continuación. ¿Qué son las vigas encadenadas? Son las encargadas de atenuar o evitar los movimientos horizontales del suelo, tanto en su expansión como en su contracción. Conforman un marco rígido horizontal que reduce los movimientos del suelo en ese plano. La parte superior, como se ve acá en la gráfica, ¿da? Que se aprecia acá, es lo que se denomina vigas encadenadas. Son vigas que están sobre unos pilotes. La parte superior es las vigas encadenadas. Y lo que está aquí mostrado es lo que se denomina pilotines. Entonces, las vigas encadenadas con pilotines pequeños tienen esta forma y cumplen esta función que acabamos de describir. ¿Qué son ahora los pilotines? Los pilotines actúan como un anclaje en profundidad. Son profundizados en el suelo, donde las variaciones de humedad del suelo son mínimas. En ocasiones, ¿verdad? Se piensa que los encadenados y pilotines actúan únicamente para soportar cargas verticales de arriba hacia abajo. Sin embargo, en la mayoría de las veces trabajan para evitar fisuras que se producen por la presión que ejercen hacia arriba el hinchamiento de las arcillas. Este tipo de fundaciones para viviendas está contagiada por la inercia de la tradición y la costumbre. Se utiliza mucho en la fabricación de viviendas. Pero la realidad nos muestra que la mayoría de las viviendas, las paredes, en la mayoría de estas viviendas, las paredes son fisuradas, los pisos están sueltos, los zócalos caídos o las puertas no cierran. Los pilotines y vigas encadenados pueden haber sido eficientes hace 40 o 50 años atrás, cuando en las ciudades las alturas freáticas, alturas del agua en el suelo, ¿verdad? Estaban muy bajas. Pero ahora con las alturas casi en la superficie, los suelos exigen otra forma de construir. Entonces, estas eran estructuras que se utilizaban mucho hace 40 o 50 años.
porque eran sencillas de construir, porque usted lo que tenía que construir era la parte de arriba y colocar los pilotines, ¿verdad?, en la estructura para tener esa base. Por supuesto, eso traía como consecuencias lo que dijimos acá: las paredes se fisuraban, los pisos estaban sueltos prácticamente, los zócalos caídos o las puertas no cerraban porque se desfiguraba el piso, las bases, los marcos, etc. Por supuesto, estas vigas encadenadas con pilotines pequeños ya casi no se utilizan en la mayoría de las construcciones. La otra se conocen, o las nuevas se conocen como bases en medianeras. Ahí tienen un perfil de estas fundaciones. ¿Ok? La columna que se ubica en las medianeras, por supuesto, tiene una columna. De los edificios en general descargan sobre las bases excéntricas. Esto porque no se puede avanzar en la construcción más allá del plano vertical virtual medianero, como lo muestra la figura. La base recibe una reacción del suelo desplazada del eje de la columna. Entonces, se produce una flexocompresión que obliga a utilizar dimensiones grandes de columnas. Es por ello que se deben utilizar otros dispositivos para eliminar esa situación de flexocompresión. En la imagen esquematizamos tres posibles diseños para desplazar la base hacia el interior y colocar una subcolumna inclinada. Por el cambio de dirección de las cargas, se genera una transición que se equilibra con una viga superior o tensor. Esta solución solo es posible en suelos estables y con alturas freáticas por debajo de la cota de implante de fundación. Veamos la figura. ¿Okay? Otro diseño de fundación en medianeras es el empleo de vigas de equilibrio. La base de medianera se conecta con una viga a otra base del interior. ¿Ok? La flexión que genera la reacción excéntrica del suelo es resistida por la viga. Esta que está acá, que es la viga de equilibrio. Esta figura corresponde a esta imagen que está escrita, los tres posibles diseños para desplazar esta base. Esta es la forma general de una base medianera y esta figura representa tres formas de esa base de medianera, ¿verdad? Que utilizamos para desplazar la base hacia el interior y colocar una subcolumna inclinada, como está acá. Y tenemos el eje de la medianera y la columna inclinada. La otra figura que está acá es lo que conocemos como fundación en medianeras, ¿verdad? Donde la base de la medianera, que es esta, se conecta con una viga a otra del interior. La flexión que genera la reacción excéntrica al suelo es resistida por esta viga de equilibrio. En la imagen, el caso de base adosada a la parte inferior como placa. Entonces, aquí tenemos el eje de la medianera, la viga de equilibrio y la placa de la fundación. Está unida
a otra base, a esta que está acá. También se utiliza, en vez de una placa, una base desplazada hacia el interior. La elección entre estos dos diseños depende de las características del suelo, como toda fundación, y de la intensidad de la carga que va a soportar. De todas las fundaciones de tipo directo, es posible que las medianeras resulten las más complejas en el diseño, porque requieren de tareas de tipo de prueba y error, ensayo y error en el gabinete. Proyectar, verificar un modelo y otra vez volver a hacerlo con otro diseño hasta encontrar el adecuado. Entonces, acabamos de ver los primeros tipos de fundación dentro del grupo de las fundaciones directas. Vamos a ver ahora las fundaciones indirectas. Entonces, repasando lo que vimos, los tipos que conseguimos son: la primera, que son las fundaciones bajo columnas; la segunda, que son fundaciones lineales; la tercera, que son las plateas; la cuarta, vigas encadenadas con pilotes pequeños; y por último, las bases en medianeras. Esas son las fundaciones, los tipos de fundaciones directas. Vamos a ver ahora las fundaciones indirectas. ¿Qué son fundaciones de tipo indirecto? Son fundaciones especiales que se requieren en pilotes o elementos como vigas de equilibrio, que se usan para transmitir de forma adecuada las cargas. Para los edificios de altura, donde las columnas llegan a nivel del terreno con grandes cargas, las cuales son superiores a 1000 kilonewton, las bases directas anteriormente definidas son incapaces de soportar dicha acción. ¿Ok? Aquí tenemos una fundación de ese tipo. Las columnas no se conectan dentro con la fundación. Existe un elemento estructural intermedio que se denomina cabezal. Entonces, estas fundaciones tienen un cabezal, que es la que se encarga de distribuir las cargas a los pilotes, que son los que están enterrados. ¿Ok? La capacidad portante de cada pilote se combina con las resistencias de fricción en sus laterales y la de punta en sus extremos. Aquí tenemos el esquema de lo que estamos diciendo. Esta última, según la profundidad y el suelo, puede llegar a valores de 50 o más veces superior a la de fricción. ¿Ok? La otra, indirecta, es la que se conoce como pilotes prefabricados hincados, que ustedes han visto en muchas de las construcciones que se realizan en las ciudades. ¿Ok? Se utilizan mucho este tipo de pilotes. Cuando oyen ustedes el martillo, pim, pam, 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 se utilizan mucho los pilotes prefabricados hincados. Los pilotes pueden ser prefabricados y luego hincados en tierra mediante martinetes especiales. Así se conoce
la grúa o el aparato que se encarga de darle la carga, ¿verdad? El golpe al pilote para hincarlo, como está apreciado en la figura. El largo de los pilotes oscila entre 8 y 12 metros. La ventaja de este pilotaje es la posibilidad de controlar la resistencia del sistema pilote-suelo. Ese control se realiza mediante la medición de la energía entregada por el impacto del pilón y la distancia del descenso del pilote. Es una ventaja. En detrimento se plantea la vibración, porque sufren bastante vibración que genera en zonas cercanas al pilotaje en cada impacto del pilón. Si es una zona con edificación vecina, se plantean roturas de cañerías, en especial de cloacas y pluviales. Ese es el problema de hincar estos pilotes. Cuando se hincan cerca de construcciones aledañas a donde se está realizando el proceso de hincamiento del pilote, porque esto genera mucha vibración que puede afectar las paredes de las edificaciones y, en el mayor de los casos, las cañerías, romper cañerías y cloacas pluviales. Estos pilotes pueden ser... Ok. Otra técnica para estos pilotes es realizar la excavación profunda, colocar las armaduras y luego el volcado del hormigón. Entonces, venimos con una máquina que tiene un rotor hidráulico, se encarga de hacer con una mecha un hueco, se coloca luego dentro del hueco la armadura y luego se le echa, se le suministra el hormigón. ¿Cómo está compuesto ese motor? Un motor hidráulico que funciona por rotación, que tiene una mecha que se encarga de hacer el hueco. Como está prácticamente en la superficie, se utiliza un aditivo que se conoce como bentonita o lodo de bentonita, porque toda perforación en los suelos necesita lodo para lubricar la mecha y poder llevar a superficie los detritos que la mecha va rompiendo a medida que va perforando. Recuerden que eso que está entrando en el hueco también tiene una presión de fluido que se encarga de llevar todo lo que está perforando hacia la superficie mediante una bomba. ¿Ok? Para ir limpiando a medida que va perforando. Una vez que termina la excavación, ¿verdad? Sumergimos la armadura. Lo bueno de la bentonita es que esta no impide la adherencia entre el hormigón y las barras. Una vez colocada la armadura, longitudinales y estribos, se coloca el hormigón mediante la tolva y un tubo especial de bajada. Entonces, echamos el hormigón, ¿verdad? Y desde el fondo va subiendo hacia llegar a la superficie. Igual
como se hace en la cementación de revestidores de superficie o cualquier revestidor en la empresa petrolera. Como el hormigón es más pesado que la bentonita, por supuesto, esta desplaza toda la bentonita fuera del pozo y es recuperada para una próxima excavación, porque eso es bastante caro. ¿Okay? Lo mismo pasa en la industria petrolera. Cuando perforamos el pozo y colocamos el revestidor, el hueco del pozo está lleno con lodo de perforación. Ese lodo de perforación, a medida que vamos bajando la tubería, se va así desplazando, pero conservando la suficiente presión hidráulica para que el pozo no se venga sobre la tubería. Eso también debe ocurrir acá, aunque aquí son profundidades menores porque apenas son 12 metros como máximo. Entonces, y aquí lo que bajamos es una estructura, ¿verdad? Una armadura. Allá bajamos un tubo de acero. Un tubo de acero, ¿verdad? Con el centro hueco. Pero ese peso de acero va desplazando un poco el fluido de perforación y hay que tratar siempre de controlar eso. Por eso es que tiene que tener un sistema de movimiento de ese lodo dentro del hueco para que el hueco nunca quede vacío. Porque si queda vacío, se pueden venir las paredes del hueco y atrapar la tubería. Aquí no debe suceder porque, bueno, lo que está bajando es una armadura que no tiene tanto peso como una tubería de perforación o un recibidor de superficie. Luego, al igual, se lleva el cemento o el hormigón que va a cubrir toda la armadura a través de un tubo con una bomba y ese que expulsa el concreto o el hormigón que va subiendo dentro del hoyo y ese hormigón va desplazando a la vez el lodo de perforación, que en este caso es un lodo con bentonita. Igual pasa en la cementación de los revestidores de superficies en la industria petrolera. En algunos casos, en suelos débiles, se aumenta la capacidad resistente de punta de pilote mediante una inyección de mortero, que es agua con cemento. En el mortero es bombeado a presión elevada y llevado mediante una cañería o una tubería al extremo profundo del pilote. Esta maniobra se denomina precarga en fondo del pilote. ¿Ok? Aquí tenemos la gráfica. Colocamos el hormigón en el fondo, después el tubo que baja de bajada y el volcado del hormigón a través del tubo. Son las tres características principales de los pilotes hormigonados en sitio. En vez de ser hincados como los primeros utilizando un martinete, aquí primero construimos el hueco y luego después bajamos la estructura, ¿verdad? La armadura y por último volcamos el hormigón. En el último caso, primero hacemos una precarga de fondo con hormigón y luego bajamos la estructura que es la armadura.
Pasamos a ver lo que son los cabezales. Entre la columna y los pilotes se construyen los cabezales. ¿Ok? Ahí tienen una figura donde tenemos la columna y alrededor, ¿verdad? Recubriendo los pilotes, lo que se denominan los cabezales. Por su masa y geometría, son los encargados de distribuir las cargas de la columna a cada uno de los pilotes. Esta carga que está soportando la columna, ¿verdad? O que la columna da, es distribuida a los pilotes que están hincados o colocados en el suelo. Entonces, este cabezal conecta dos pilotes con una columna. Existen muchas otras configuraciones o geometrías de cabezales según la cantidad de pilotes y columnas a combinar. Esta es la combinación más sencilla, la que estamos mostrando acá. Ahora, resumiendo, entonces, dentro de las fundaciones indirectas, resumiendo, tenemos los pilotes prefabricados, que son los que se hincan, los pilotes con hormigones en situ y los cabezales. Esas son las fundaciones indirectas. Ahora vamos a ver el suelo. ¿Cuáles son sus características y propiedades? Entonces, el suelo constituye el material de ingeniería más heterogéneo y más impredecible en su comportamiento. Por eso es que siempre se hace un estudio de suelo antes de diseñar toda la edificación. Es por ello que los coeficientes de seguridad que suelen utilizarse son al menos de 3 con relación a la resistencia. La presencia de diferentes tipos de suelos y de distintos tipos de estructura da lugar a la existencia de distintos tipos de fundaciones o cimentación. Entonces, los suelos nos definen el tipo de cimentación que vamos a utilizar. Las fundaciones juegan un papel muy importante dentro de la edificación, ya que estos son los que distribuyen las cargas de la estructura hacia el suelo, de tal manera que el suelo y los materiales que lo constituyen tengan una capacidad suficiente para soportarlas sin sufrir deformaciones excesivas. Dependiendo de la interacción del suelo y la fundación, las características de estas cambiarán en cuanto a su tipo, forma, tamaño, costo, etc. De aquí concluimos que si se quiere una construcción segura y económica, se debe tener conocimiento de mecánica de suelos y diseño de fundaciones. Importantísimo. Los materiales existentes en los suelos naturales se clasifican, en 4 tipos. Primero, arenas y gravas. Las arenas y gravas son materiales granulares no plásticos. Limos, que es un tipo de arcilla. Los limos son materiales intermedios en el tamaño de sus partículas y se comportan de modo típico como materiales granulares, aunque pueden contener algo de material plástico. Arcillas. Las arcillas se componen
de partículas mucho más pequeñas, exhibiendo propiedades de plasticidad y poca cohesividad. Y materia orgánica. La materia orgánica se caracteriza por constituirse principalmente de desechos vegetales. Esas son las características principales y propiedades de los suelos. Y esa es la clasificación de los suelos naturales. Dentro de esas características y propiedades tenemos la resistencia a la compresión, que nos dice que las presiones de trabajo admisibles para los distintos tipos de suelos se pueden establecer en los siguientes valores. Aquí tenemos 3 columnas. En la columna de la izquierda, el tipo de suelo o el material que conforma el suelo. Rocas no estratificadas, rocas estratificadas, toscas, arenas gruesas, arenas finas, arcillas duras, arcillas semiduras, arcillas blandas. Aquí lo que ellos soportan bajo esta unidad y bajo esta unidad que dice que un DA es un deca, igual a 10. Entonces, para las rocas no estabilizadas, ¿verdad? Tienen una presión de trabajo admisible de más de 300 newton sobre centímetros cuadrados. Y así hasta llegar a las arcillas blandas que tienen un trabajo admisible de presión de 10 newton sobre centímetros cuadrados. ¿Ok? Eso es lo que soportan y esa es una de las propiedades principales, que es la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión que soportan estos tipos de suelos conformados por estos materiales. ¿Cuáles son requisitos de una buena fundación o cimentación? Debemos cumplir 3 requisitos fundamentales para tener una buena fundación o cimentación. Primero, el nivel de la cimentación. ¿Dónde debe estar colocada la cimentación? Esa debe estar a una profundidad tal que se encuentre libre de peligro de heladas, cambios de volumen del suelo, capa freática y excavaciones posteriores, etcétera, etcétera. Debe tener una dimensión tal que no supere la estabilidad o capacidad portante del suelo. Más adelante veremos dentro del tema 3 qué es capacidad portante del suelo. No debe producir un asiento en el terreno que no sea absorbible por la estructura. Muchos suelos que tienen arcilla expansiva varían mucho de volumen según su contenido de humedad, porque es una de las características principales de las arcillas, la humedad presente en ellas. ¿Ok? Dichos suelos deberán evitar o recurrir a unas cimentaciones más profundas que apoyen en terrenos más estables. Las alterancias o alternancias de estaciones secas y húmedas o la proximidad de árboles caducifolios con riego o la rotura de conducciones de agua generan hinchamiento del suelo que pueda producir la falla de la estructura. Por ello conviene alejar las cimentaciones de todos los cauces o causas citadas como medida de precaución. Entonces, esos son los requisitos principales para una buena fundación o cimentación. Debemos considerarlos a la hora de diseñar y ubicarlas para que soporten la estructura. También es importante la existencia de cimentaciones colindantes. Estas deben estar, si es posible,
a la misma profundidad. En el caso de tener que profundizar más, deberán tomarse las precauciones necesarias y tener el mínimo tiempo posible descubierta la excavación para producir la menor variación en el contenido de humedad del suelo. Siempre es preferible, ¿ok?, alejar lo más posible las cimentaciones de construcción contiguas. Alejarse de cimentaciones contiguas que estén al lado, ¿ok? Exploración de terrenos. La exploración de terrenos es necesaria para proporcionar al arquitecto proyectista datos sobre la profundidad de la capa freática. Debemos hacer un análisis del estudio del suelo, incluye toda esa parte. Profundidad de la capa freática, las diferentes capas del terreno, conociendo su inclinación, espesor y características mecánicas y químicas, muestras de suelo para conocer otras características mecánicas y la capacidad de asientos sobre suelos inalterados. Esos son otros requisitos para tener una buena fundación o cimentación. Y aquí tenemos un cuadro general de la clasificación de las fundaciones. Como ven, aquí la dividen en superficiales, profundas y especiales. ¿Ok? Dentro de las superficiales, las lineales, las puntuales, las placas o losas, zapatas corridas, zapatas aisladas. Dentro de las zapatas aisladas, zapatas centradas, combinadas, zapata de esquina, zapata medianera. Dentro de las zapatas corridas tenemos los emparrillados, ¿verdad?, bajo pilares o muros, y muros bajo planes y bajo muro, bajo pilares y bajo muro. Dentro de las profundas, los pilotes, los hincados en sitio y micropilotes. Y dentro de las especiales, las pantallas. Esa es la clasificación general de las fundaciones en ese cuadro que tenemos en la videoconferencia. Y con esta lámina terminamos por el día de hoy la teoría relacionada con las fundaciones. Características, definiciones, tipo de fundaciones, ¿verdad? Cómo deben ser los suelos y qué condiciones deben tener los suelos, ¿verdad?, para colocar una fundación. En la próxima clase, que será la semana que viene, veremos lo relacionado con las fundaciones superficiales. Todo lo relacionado con fundaciones superficiales. ¿Ok? No me queda más nada que recordarles que esta videoconferencia se carga en la plataforma Saya y usted la puede ver en cualquier momento. Junto con toda la teoría cargada del tema 3 dentro de la plataforma Saya en el aula del tema 3 de cálculo estructural. Me despido por el día de hoy hasta la semana que viene. Mañana no tendremos videoconferencia porque es una fecha patria, 5 de julio, y no hay actividad docente. Entonces, me retiro por el día de hoy
y que pasen muy buenas noches. Y recuerden, cualquier duda, manifestarla al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Que pasen muy buenas noches.